Hola, mis queridos amigos. Bienvenidos a otro programa de Los Espíritus Hablan. Hoy les tenemos un programa muy interesante y es el concepto del pensamiento como agente de co-creación. Con nosotros tenemos desde Argentina a Juan Mancini, que nos está hablando hoy. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo puede influir el pensamiento en nuestras experiencias y realidades? Bien, eh, para circunscribirnos en la doctrina, en el pensamiento de la doctrina, yo me voy a dirigir a un pensamiento de Manuel, del espíritu de Manuel, en el libro Pensamiento y Vida, en el cual él nos aclara qué es el pensamiento en sí. Él nos da esta reflexión y dice, la mente en todas partes es el espejo del alma. Por lo tanto, dice, definirla como espejo de la vida equivale a admitir que el corazón es su rostro y el cerebro el centro de sus ondas, generador de la fuerza del pensamiento que a todo infunde acción en un proceso que al mismo tiempo es creativo y transformador, que destruye y vuelve a construir para alcanzar como resultado el depuramiento y la sublimación. Por lo tanto, con el pensamiento de Manuel, podemos decir que el pensamiento influye muchísimo en nuestras experiencias y en nuestras realidades. Recordemos que el pensamiento, una de sus formas es una idioplastía, como diría los filósofos griegos, primero está en el mundo de las ideas y luego recién se materializa en la materia. Qué interesante, ¿no? Y yo creo que André Luis también nos dice mucho que el pensamiento eh, lo compara a materia, ¿no? Pensamiento materia en ese sentido, ¿no? Y que estaba también leyendo el otro día que obviamente que en el fluido, tanto como la voz se propaga rápido en el agua, ¿verdad? Un medio, em, el pensamiento se emana, obviamente, se secreta por medio del fluido cósmico universal, ¿no? Entonces es el fluido cósmico el que lo transmite y lo refleja. Aquí es muy importante lo que dice Emmanuel, la reflexión, porque es que se regresa para nosotros, ¿no? Interesante. Sí, es interesante el punto que estás diciendo, teniendo en cuenta que tú acaba de pensar esto, en la época de Kardec y en la época de André Luis, más o menos por la década del 40 y Kardec en el siglo XIX, no se conocía un concepto de materia. Kardec pone que la materia es que hay varios tipos de materia y el espíritu es una materia quinta esenciada. Ya en esa época se hablaba de una materia sutil, los espíritus. Hoy en día la ciencia sabe qué es una materia y los estudios científicos dan que el pensamiento va más rápido que la velocidad de la luz, para hacer en grosso modo para que me puedan entender, y al mismo tiempo nos mantiene comunicado universalmente. A tal punto es co-creador que inclusive depende, eso podemos verlo más adelante, algunas variantes que tengamos nosotros de pensamiento, alguna forma de pensar, y influye inclusive en nuestra vida física, en nuestra salud, e inclusive en la egrégora de nuestro hogar. Así que es muy importante tener en cuenta el pensamiento y las sumas de pensamiento también, por ejemplo, en tu familia, si todos Ujú. piensan igual en progresar, vamos a progresar porque estamos creando el ambiente, la vibración. En el universo todo es vibración, todo se crea a través de ondas de vibraciones. Lo mismo pasa conmigo. Si yo vibro bien a mi favor, voy a tener un cuerpo sano, un espíritu sano. Eso no significa que, bueno, tengamos algunos inconvenientes,
pero voy a salir rápidamente. Mm. Somos los que pensamos. Y bueno, cuéntame también cuáles son los principios espirituales detrás del poder del pensamiento como agente de co-creación. Me voy a repetir nuevamente a, a Emmanuel. El pensamiento es una fuerza creadora que se exterioriza desde la criatura que lo genera por medio de ondas sutiles, como hemos hablado anteriormente. Dentro de circuitos de acción y reacción en el tiempo, el pensamiento es mensurable, como también lo es el fotón, que una vez impelido por el haz luminoso que lo produce, recorre el espacio a una cierta velocidad y sustenta el hálito fulgurante. Lo que hemos hablado, que va más allá de la velocidad de la luz, e inclusive va con una intención, ¿sí? Va eh, con una dirección, con una intención, nuestro pensamiento. Pero este aquí, que el poder del pensamiento atrás de él, necesitamos para eso la educación considerada como el cultivo de la inteligencia y el perfeccionamiento del campo íntimo, educación que exalta el conocimiento, la bondad, el saber y la virtud, no habrá de conquistarse tan solo por la fuerza de la instrucción, impuesta desde adentro hacia afuera. Requerirá también la adhesión consciente de la voluntad, que cuando se consagra el bien por sí misma, sin constreñimiento, puede liberar y pulir la razón. O sea, que el pensamiento, el poder del pensamiento como agente co-creador son dos cosas importantes. Mm, Tiene que ver la forma que me explicaron anteriormente de cómo está guiado el pensamiento, de la forma en que enviamos el pensamiento, pero también para que este pensamiento sea un agente de co-creación, el espíritu debe ya estar educado. O sea, tiene que tener un estado evolutivo. Si lo tomamos el agente como co-creación. Ahora, si no estamos educados mentalmente, también podemos crear. Pero ¿qué creamos al lado nuestro? Un desastre. En cambio, si lo tomamos desde el punto de vista de la pregunta, que es como agente, como poder de agente de co-creación, o sea, ordenadamente, armoniosamente, necesitamos de una educación espiritual para ello. Una educación, no estoy diciendo solamente espírita, sino espiritualista, esencialmente espiritualista. Los grandes descubrimientos del mundo fueron porque hubo una educación en el pensamiento y una orientación para que se materialice en la Tierra. No sé si fui específico, sí, si hay sí, algo yo más que creo agregar. que yo te entiendo porque yo también soy partidario que un día el pensamiento será estudiado como la hidrodinámica, ¿no? Es importante entender que hay una parte, como dice Emmanuel, científica de la propagación del pensamiento, de la intensidad, de la intención y la dirección del pensamiento. Y también me llama mucho la atención lo que decía el maestro, que es hay que vigilar, ¿no? A eso se refería, ¿no? Hay que estudiar y vigilar. Bien los dijiste y estás tocando una parte muy importante, como dijiste, del Maestro Jesús. Jesús decía, orad y vigilad, no del exterior, de ti mismo. Tengamos en cuenta, eh, para que pueda quedar claro, que nosotros somos nuestros amigos, o sea, nuestra adhesión a mí mismo, y nuestro enemigo, o sea, nuestro contrario de mí mismo. ¿Quién es el enemigo? Aquel que me conoce. ¿Quién me conoce más que yo? Nadie. El que diga que me conozca, miente. Lo que ve solamente es una superficialidad. Yo me conozco. Acuérdense que nosotros mismos saboteamos nuestras intenciones, nuestros derechos, nuestra propia creación lo saboteamos nosotros. Y si alguien sabotea, es porque estamos permeables a ese sabotaje.
¿Cómo se mantiene el sabotaje? Teniendo un pensamiento educado, teniendo un pensamiento orientado, teniendo un pensamiento armónico, espiritualizado. Eh, no sé cómo explicar para el resto de la gente, pero yo no estoy hablando solamente de espiritismo en sí. Espiritualización, no importa qué, no importa la disciplina, pero espiritualizado. En estos temas, muy ávido en el espiritismo, una disciplina que a nosotros nos enseña, por ejemplo, es la misma disciplina, que no me quiero adelantar, que los mismos orientales tienen, que es la disciplina del pensamiento, y que en el espiritismo es tan necesario para que nosotros podamos tener una educación crística, lo dijo el propio Jesús. Claro, ¿Vigila de quién? Tus pensamientos. ¿Ora por quién? Tus pensamientos. sí. Primero pensamos, luego accionamos. Así es. El caos no está afuera, sino adentro también, ¿no? Entonces hay que entender esas cosas. Bueno, y la siguiente, cuéntanos ya, o sea, vamos a meternos ya en el ámbito de qué hacer. ¿Existen prácticas específicas que podemos adoptar para fortalecer nuestro pensamiento positivo y co-creativo? De ahí es la necesidad imperiosa que la inteligencia y la voluntad marchen a la paz. La bondad por la bondad misma, vacía, no sirve. ¿Sí? Es como un pozo de agua a que realmente está quieta, no le damos uso. Y la sabiduría, ¿sí? O la inteligencia que no ama es comparada con un poste de señalización que proporciona a los peregrinos informe nada más, pero no le indica un rumbo seguro. ¿Sí? Yo informo, allá tenés que ir, pero allá, ¿a dónde? ¿De qué manera? ¿Sí? Entonces, nosotros, lo principal es eso. Y después, es este punto, amor, uno es el amor y la otra es la sabiduría bien orientada. Pero el maestro León Denis, al cual yo le voy a dejar este librito recomendado, El problema del ser y del destino, nos dice, concentremos, pues, a menudo nuestros pensamientos para conducirlos por la voluntad hacia un ideal soñado. Meditemos, dice, sobre él cada día, ¿sí? Meditemos sobre él cada día. En ese aspecto nos habla de la meditación. No me quiero extender mucho porque si no es muy largo, pero es interesante este punto que nos aclara justamente el espíritu de eh, León Denis. Sí, muy importante lo que nos dices. La lectura es muy importante. Yo creo que nos sintoniza y lo que tú dices también de la importancia de la oración, que también nos sintoniza. O sea, son muchas cosas que podemos hacer cada día para ser proactivos. Y cuéntanos, ¿cómo pueden los espíritus influir en nuestros pensamientos llevándonos a co-crear escenarios positivos o negativos, caóticos? Mucho más de lo que tú crees, amigo. Ujú. Eh, Podemos citar cortito un pensamiento de Denis y después lo podemos ampliar con algo de Manuel. Denis nos dice, mas casi siempre nuestros pensamientos pasan constantemente de un asunto a otro. Pensamos raramente por nosotros mismos, dado que por lo general reflejamos los miles de pensamientos incoherentes del medio en que vivimos. Si tomamos en cuenta que reflejamos los pensamientos del medio que vivimos por afinidad, ¿sí? Nosotros estamos en una casa y nosotros reflejamos los pensamientos de todos los que están, de todos los que están viviendo en esa casa, en ese trabajo, en ese entorno. Imagínense en una ciudad. Entonces, que tiene su propia egrégora, o sea, su propia energía, su propia psicósfera, su propia esfera psíquica. Imaginen, en este caso en Argentina, lo que es la capital federal, Buenos Aires. Imagínense lo que es, en el caso donde está nuestro amigo, Miami, o bien Colombia. Imagínense lo que es, ¿sí? Bueno, nosotros somos todo eso que reflejamos. Eso impacta en nosotros. Ahora, pensemos bien lo que nos aclara en este punto nuestro amigo Emanuel, que nos dice,
quien presta ayuda recibe ayuda y silenciosamente descubre la más segura fórmula de adaptación en los procesos evolutivos. O sea, que nosotros estamos influenciados permanentemente. El libro de los espíritus nos dice que los espíritus influyen por nuestra afinidad sobre nosotros, ¿sí? Las preguntas 101, 549, 870, el libro de los espíritus nos habla justamente de ese tema. Y nosotros estamos permanentemente influenciados por pensamientos, inclusive por lo que está en nuestro entorno. En este instante, vos y yo estamos siendo influenciados mutuamente por nuestra forma de pensar. Por más que estemos a millones de distancia, recordemos que el pensamiento no tiene distancia. Hoy pienso A y ese A lo siente hasta el infinito. Todos aquellos, en este caso, que están con mi vibración. Voy a ser influido por esos espíritus. Acordémonos que nosotros no somos la resultante del presente, somos resultantes de distintas encarnaciones. Bien, la mente es en todas partes el espejo de la vida, ¿no es cierto? Como agente de co-creación, es como espejo de la vida. Por lo tanto, definirla como el espejo de la vida equivale a admitir que el corazón es su rostro y el cerebro el centro de sus ondas generador de la fuerza del pensamiento, que a todo infunde acción en un proceso que al mismo tiempo es creativo, transformador inclusive, ¿sí? Que distribuye y vuelve a construir para alcanzar como resultado el depuramiento y la sublimación. La referencia que decía el maestro de vigilar y orar, ¿no? Y la importancia de vigilar nuestros pensamientos, de direccionarlos con intención, pero también el poder de la oración que requiere mucho, para mí la oración requiere mucho transformación del pensamiento, porque lo que hemos dicho, el espiritismo dice que la oración de corazón, ¿verdad? Porque tiene que ser de corazón, es muy diferente a la mecánica de la oración, ¿no? Y, y es ese vigilar nuestros pensamientos que tienen esa intención, pero también la oración como una prueba de humildad, de emanar humildad en el pensamiento que también nos ayuda, ¿no? Exacto. También nos ayuda y nos da, en cierta forma, seguridad al respecto. Recordemos que pensar es vibrar. Por lo tanto, cuando decimos nosotros que como pensamiento co-creador es justamente vigilar y orar, porque justamente es algo principal y al mismo tiempo es de nosotros mismos, como vos dijiste, es de nosotros mismos, no del otro. Yo, en mi mente es mi casa. Yo dejo entrar a quien quiero entrar, pero muchas veces descuidamos y dejamos entrar cualquier cosa. Si somos indisciplinados en nuestro hogar, que es nuestro templo, nuestro cuerpo, como dice Jesús, cuando habla que dice que para orar entra en la intimidad de tu cuarto y habla con tu padre y él te escuchará. Entonces quiere decir que mi cuarto soy yo, mi templo soy yo. Yo tengo que al orar eh, irme a mí mismo, a lo más interior que está esa chispa divina que es Dios mismo, y ahí voy a crear mi defensa referente a lo que yo vaya a crear y defender lo que yo creo, ¿sí? Que es lo principal, mi paz interior. Bueno, chicos, se nos acabó el tiempo. Nos vemos la próxima semana. Vamos a continuar con el pensamiento. Vamos a estar hablando un poco de cómo controlar nuestro pensamiento, aprender a co-crear. Si no se han suscrito a nuestro canal, por favor, háganlo. Si les gustó este episodio, denle en el like, compártanlo con familiares, con amigos, con conocidos. Uno nunca sabe a quién le pueda ser útil.
Mucha paz, hasta luego.